Primero nos catalogaban de retrógradas, extremistas, y ahora comenzaron a patologizarnos. Y dijeron, ustedes son homofóbicos, transfóbicos, homo-lesbo-transfóbicos. Pero como vieron que eso tampoco les funcionaba, escalaron y ahora nos llaman delincuentes. ¿Por qué? Porque ya estamos fomentando mensajes de odio. Entonces ya no merecemos siquiera el derecho de hablar, sino que inmediatamente tenemos que ser encarcelados. Y la pregunta es, ¿quién define lo que es odio? ¿Nosotros o ellos? Evidentemente ellos. Entonces ellos nos van a decir ahora hasta dónde llega nuestra libertad religiosa. Pero esto también tenemos que enfrentarlo. Muy bien, la defensa de la libertad religiosa tiene que ver también con la lucha cultural, con la lucha política, con la lucha espiritual. Y justamente es un derecho que hoy tenemos los seres humanos que está siendo completamente maniatado, amordazado. Y debo decir que es el derecho que hoy está recibiendo las amenazas de todo este sistema globalista, elitista, desde la ONU, la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que nosotros tenemos que conocer muy bien para poder enfrentar esta amenaza. Muy bien, por ejemplo aquí, los estándares interamericanos sobre la libertad de religión y creencia. Este estudio fue elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por encargo de la Organización de Estados Americanos, OEA. ¿Y qué ha dicho la Comisión Interamericana en este estudio? Así se llama, estándares interamericanos, es decir, límites, fijación, ¿no?, de cómo debería ser nuestra libertad religiosa. Estos grupos ahora pretenden decirnos en qué creer y cómo creer. En este documento vamos a encontrar varios puntos importantes que queremos resaltar. Ojo, esto está vigente, es un documento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los jueces y autoridades en todos nuestros países tienen que acatar. Por ejemplo, el fundamento 126 dice lo siguiente: las instituciones religiosas pueden tener opiniones diversas, dice, sobre cuestiones relacionadas con la orientación sexual y la identidad de género. De plano ya colocan esto como una verdad, ¿no es cierto? Pero en ningún caso sus autoridades deben incitar a la violencia o al odio. Es decir, tú tienes libertad religiosa, tú puedes expresar tus ideas, tú puedes expresar tu fe, pero un momentito, hasta que no vayas en contra, ¿no?, de los derechos de la identidad de género y tampoco fomentes la violencia o el odio. Y la pregunta es, ¿quién define lo que es odio? ¿Nosotros o ellos? Evidentemente ellos. Entonces ellos nos van a decir ahora hasta dónde llega nuestra libertad religiosa. En el Congreso peruano, una congresista muy conocida, progresista, Susel Paredes, ha presentado un proyecto de ley para poder criminalizar los mensajes de odio. ¿Quién define odio? Pues ella misma, ¿no? Para ella, por ejemplo, decir que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer puede ser considerado un mensaje de odio hacia la comunidad LGTB, por ejemplo. Si yo digo los niños tienen pene y las niñas tienen vagina, eso puede ser considerado un mensaje de odio contra los transexuales. Entonces me van a decir transfóbico, homofóbico, homo-lesbo-transfóbico, ¿no es cierto? Y así se van inventando las palabras. Primero nos catalogaban de retrógradas, ¿no? Nos catalogaban de extremistas, de fanáticos religiosos. Pero como vieron que esos insultos no hacían mella en nosotros, escalaron un poquito más y ahora comenzaron a patologizarnos. Y dijeron, ustedes son homofóbicos, transfóbicos, homo-lesbo-transfóbicos. Es decir, padecen de una fobia a pesar de que la misma OMS no ha reconocido tales fobias. Pero ya eres un fóbico de cualquier cosa. Pero como vieron que eso tampoco les funcionaba, escalaron un grado más. Y ahora nos llaman delincuentes. ¿Por qué? Porque ya estamos fomentando mensajes de odio. Y ese mensaje de odio tiene que ser criminalizado. Entonces ya no merecemos siquiera el derecho de hablar, sino que inmediatamente tenemos que ser encarcelados. Y por eso es que se fomenta este tipo de estándares. Esto inspira las leyes de crímenes de odio en diferentes países para amordazar a la iglesia. 150. El derecho de los padres, dice yo, tutores, debe respetar las disposiciones de los instrumentos interamericanos que establecen que la educación debe orientarse a formar niños y niñas en el respeto de derechos humanos, las libertades públicas y la tolerancia. Esto que suena bonito, que puede engañar a más de un ingenuo, en realidad tiene todo un plan maquiavélico inmerso. Y es que derechos humanos hoy, lamentablemente, está siendo distorsionado. Hoy ya no hablamos de los derechos humanos como tales, hablamos de pseudo derechos que se visten bajo el ropaje de derechos humanos, como el derecho al aborto, el derecho a la identidad de género, el derecho al matrimonio homosexual. Por ejemplo, la Corte Interamericana en el año 2017, en una opinión consultiva, señaló que el matrimonio homosexual es un derecho y que los Estados miembros tienen que acatar ese derecho.
Así también el aborto y la identidad de género, por ejemplo, que también en más de una sentencia así lo ha resuelto. De tal manera, dice que los padres, o sea, ustedes, los padres, las madres, tienen que enseñar a sus hijos sobre estos nuevos derechos humanos. Es una obligación que le impone la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Siguiente. Los estados, dice, deben respetar la libertad de los padres y, digamos, asegurar la educación religiosa y moral. Hasta ahí todo bien. Pero, acá llegó el pero, conforme a las normas mínimas prescritas por el Estado, que también deben respetar los derechos humanos. Es decir, si mañana se aprueba el aborto o el matrimonio homosexual o cualquier otra ley, entonces hasta ahí llegó tu derecho a la libertad religiosa, colocando al Estado como Dios, ya no tu conciencia, ya no tu fe, sino ahora vas a obedecer al Estado. ¿Se acuerdan cuando Pedro fue llevado ante el Sanedrín? ¿Qué le dijeron los sacerdotes? Estás prohibido de hablar de Cristo. Y Pedro dijo, sí, claro que sí, Romanos 13, ¿no? Hay que obedecer a las autoridades. ¿Eso dijo Pedro? No, él siguió predicando de Cristo. Y le dijo, juzguen ustedes, varones, si es correcto delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Y desobedeció. Y hay momentos en la vida en que tenemos que desobedecer las leyes que se impongan desde el Estado. Siguiente. Bueno, también se impone, ¿no? Y dice, la imposición de una agenda de género que implica un sistema de enseñanza pública de carácter laico con un plan de estudios no sexista que promueva una cultura de igualdad de género. Aquí también nos están imponiendo su religión. Al respecto, alertado, dice, este es un asunto de creciente importancia y debate debido a las restricciones que algunos grupos religiosos, es decir, nosotros, organizaciones de padres e incluso estados proponen a la enseñanza sobre la prevención del embarazo adolescente, la educación sexual o el respeto a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Es decir, somos un grupo hostil. Somos un grupo enemigo. Por eso es que después se desata la persecución contra la iglesia. Porque de plano ya se nos está identificando como los culpables de que estas ideologías no se rieguen por todo el mundo. Es decir, somos un dique de contención, una barrera que está puesta justamente para evitar que la sociedad se pierda. Por eso la Biblia nos llama sal y luz de la tierra. Porque justamente esto hacemos y ellos mismos lo reconocen. Dice, el relator especial sobre libertad de religión o de creencia se ha referido a la reducción de los programas de educación sobre salud reproductiva y sexual en Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Paraguay a raíz de la presión ejercida por grupos religiosos. Es decir, nosotros seguimos siendo los culpables. Pero esto no lo van a tolerar más. Por eso es que ahora están promoviendo las leyes que criminalizan el odio en los países, para que ellos definan lo que es odio. Siguiente, por favor. Por esa razón es importante que desde nuestras esferas podamos luchar contra esta arremetida ideológica. Y por eso que son tres los aspectos fundamentales que debemos fortalecer. Primero, debemos fortalecer la objeción de conciencia como un derecho humano. No podemos dejar esta situación. Tenemos que lograr que se tipifique en todos los países el derecho a la objeción de conciencia, porque esto va a ser el remedio personal que cada uno va a tener frente a la imposición ideológica. Siguiente. Justamente en el Perú, hace unos meses, aprobamos en la Comisión de Constitución la ley que permite el fortalecimiento de la objeción de conciencia. Esto está a punto de entrar al Pleno. Si esto se aprueba, sería la primera ley en Latinoamérica que va a proteger la objeción de conciencia. Siguiente, por favor. Segundo punto que tenemos que fortalecer es la soberanía nacional. Y es que esta es una agenda extranjera, no creada en nuestros países. Por tanto, el fortalecimiento de la soberanía va a ser trascendental. Siguiente. Y por esa razón es que también desde el Congreso de la República aprobamos una ley para que los jueces peruanos no deban acatar más las sentencias o la sentencia de la Corte Interamericana que se entrometa en nuestro país y donde el Perú no ha participado. ¿Ustedes se acuerdan del caso Beatriz? ¿Se acuerdan del caso de Beatriz donde se quería imponer el aborto en el mundo? Muy bien, esa sentencia, por ejemplo, donde el Perú no ha participado, no sería acatada en nuestro país. Esta ley tiene que ser replicada en todos sus países para que no se imponga el llamado control de convencionalidad, que no es otra cosa que un sistema de dominación internacional. Siguiente. Otra cosa importante que tenemos que tomar en cuenta es la lucha contra las ONGs, que son los brazos mediáticos, políticos, que llevan a cabo estas agendas ideológicas en los países y que muchas veces ponen la agenda política en nuestros países. Ya no son los partidos políticos, ahora son las ONGs. Por eso es que también tenemos que luchar contra ellas. Y en el Perú se acaba de aprobar la ley que fortalece la Agencia Peruana de Cooperación Internacional para supervisar y fiscalizar las ONGs. Hace unos días se multó
por primera vez a una ONG por haber recibido más de $1 millón de la Open Society de George Soros y desperdició ese dinero, digamos, en planillas e incluso repartió el dinero a ONGs que hasta este momento no se encuentran habidas. Ese es el negocio. Allí tenemos que cortarles la cabeza porque si no, ellos van a seguir operando. La fiscalización, le temen a la fiscalización. Así que eso es importante. Siguiente, por favor. Bueno, esta misma noticia vista desde el otro lado, por Amnistía Internacional. ¿Qué dice ahí? Modificatoria de la ley APSI allana camino a la impunidad. Claro, por supuesto que van a reaccionar. Pero, evidentemente, esto lo único que muestra es el buen trabajo que se está realizando. Siguiente. Y como tercer punto, el fortalecimiento de la niñez y la familia. Sabemos que nuestras creencias, nuestras convicciones se comparten en la familia. Nosotros los trasladamos a nuestros hijos. Y por eso que la familia sigue y seguirá siendo el último bastión de resistencia frente a todo totalitarismo. Y los enemigos de la familia lo saben. Por eso siempre se han metido en la educación, separando a los padres de la educación sexual para que sean ellos los que adoctrinen a nuestros hijos. Pero eso también tenemos que enfrentarlo. Por esa razón es que, a iniciativa de la congresista Milagro Jáuregui, se aprobó en el Congreso hace unos días la ley que incorpora el enfoque de familia en las políticas públicas. Retirar al género de las políticas públicas e incorporar el enfoque de familia, esa institución que Dios mismo instituyó en la tierra. Y luego tenemos esta otra ley que logramos aprobar, donde protegemos la indemnidad sexual de nuestros niños y adolescentes. Usted cuando vaya al Perú, ahora, usted va a llegar al aeropuerto internacional Jorge Chávez. Antes allí decía mujeres y abajo mujeres en toda su diversidad. Es decir, un hombre que se autopercibía mujer podía ingresar al baño de las mujeres, a pesar que en el Perú no existe ley de identidad de género. Tuvimos que hacer la batalla y aprobamos esta ley donde hemos dicho, a partir de ahora los baños van a ser usados según el sexo biológico para proteger a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Y esto se aprobó. Sin embargo, salieron los detractores diciendo que esto era una ley transfóbica. Como si los derechos de los trans estuvieran por encima de los niños. Le hicimos recordar el interés superior del niño en nuestro país y eso finalmente fue lo que triunfó. Hoy es una ley vigente, gracias a Dios. Siguiente, por favor. Bueno, y lo último, ayer Elizabeth nos hablaba sobre las denuncias falsas, que también es parte de esta destrucción de la sociedad. Ya hemos presentado la ley para sancionar a los que presenten denuncias falsas en el marco de los procesos de violencia familiar. Eso también es importante para defender a la familia. Siguiente, por favor. Bueno, estas son mis redes sociales para los que quieran seguirme. Muchísimas gracias por su atención y que Dios le bendiga. Gracias.